Señor Álvaro Padrón, ¿cómo le va? ¿Cómo les va a ustedes? Yo muy bien. Con estas ganas de que termine todo. ¿Qué quieren? Bueno. Muy bien, con esa ¿Quién ganas. dijo eso de que se puede no venir más? Eso. Acá una compañera. Dale, Porque ayer, ayer se decretó la bajada, Sí. ayer o antes de ayer, Antes de ya me ayer, perdí. sí. Antes de ayer se decretó la bajada, Sí. y viste que después de la bajada es como que ya nadie hace trámites, ya nadie. Sí. Lo de la escuela es un poco polémico. Poco polémico, Si claro. te escucha mi hijo Camilo, ¿Qué va a decir, dice? tiene Ya razón. se afila, claro. ¿Ah, sí? Sí, tiene hasta mañana y yo le estoy diciendo. Tenés es que ir hasta mañana, el último claro. día. Yo soy Pero- de la vieja escuela también, tenés que ir hasta pero el la último verdad día. es que estás todas las mañanas pensás, che, lo mando hoy, Sí, lo bueno, llevo, claro. lo dejo dormir. Sí. Aparte, claro, van pocos compañeros. Sí, La es como maestra que te dice, empieza a o haber el un maestro contagio. que te dice. Yo la verdad creo que básicamente están haciendo muy poco. Eso es así. Entonces, Nada nuevo. no. Ya no van a adquirir nada nuevo. Sí, entonces estamos en el filo de esa evaluación, pero Están desmotivando totalmente a que vayan al último día de clase. Claro. No, es divertido porque tienen mucho más recreo. Vamos a decir Bueno, eso. ahí va. Y no es optativo que vayan mañana y se despidan de la escuela como corresponde. ¿Qué contás, Álvaro? Te traías de todo y el no, listado que sí, leímos. decías hoy temprano que se precisaban Claro. 3 horas y además acabo de encontrar al que me puede morder los talones Uf. ahí afuera, que viene con un tema internacional, justo va a hablar un poquito de esto de la abstención de Uruguay en Naciones Unidas, entonces hay que correr, ¿no? Antes de que el perro nos agarre. Pero lo que pasa es que no, yo creo que es un año que vale la pena, ¿no? Que repasemos un poco rápido, seguramente además porque nos puede ayudar a pensar el año que viene, ¿no? Y hacer ese enganche, que si bien estamos con este espíritu de querer que este año termine, el año que viene yo creo va a ser clave en esto que hablamos siempre aquí en la columna de la política internacional, y por eso me parece que vale la pena repasar un poco este año tan intenso, ¿no? Que yo le ponía en el título, por un lado, la transición a nivel global, ¿no? Un mundo en transición, una región en disputa, y capaz que lo que es más polémico, empiezo a caracterizar la política exterior uruguaya como reaccionaria. Eso lo quiero decir al final. Pero hay que entender que si alguien tenía dudas de que el mundo está en un gigantesco entrevero, y no tiene que ver solo con hechos puntuales, sino con algo mucho más estructural, este año lo terminó de consolidar, ¿no? Es un mundo que algunos llaman, está cambiando la época, no solo algunos cambios. Leo Harari, un amigo que hay que invitar más seguido aquí a la radio, él dice, es además un cambio de civilización. Lo hemos tenido igual varias veces en el Sí, pero ahora lo tenemos en Uruguay, entonces hay que aprovecharlo, porque justamente nos trae mucho esa mirada que a veces nos cuesta, ¿no? Desde la aldea, le digo yo, a nuestra realidad. Entonces, este asunto de que lo que cambia es una civilización, es demasiado profundo, como para simplemente anotarlo como algunos movimientos. Entonces, en esa doble condición que es, ¿por qué civilización? Porque nosotros creemos que todo es como es en Occidente. Y lo que está cambiando es que el mundo básicamente está transfiriendo el poder a Oriente. Oriente está absorbiendo una gran parte de ese poder hegemónico que pierde claramente Estados Unidos. Somos una generación, casi 80, 90 años, con esa hegemonía norteamericana, y nos parece que todo es así, por nombrar una sola cosa, el dólar. Sí. O sea, no pensamos en dólares. Sí. Cuando compramos una casa, cuando claro. invertimos, cuando Está ahorramos, ahora con Argentina no se puede pensar otra cosa que no sean dólares. Entonces, pero eso no fue siempre así. Antes fue la libra. De hecho, todavía anda la libra por ahí para algunas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque la hegemonía era de Inglaterra. Entonces la pierde con Estados Unidos, pero nosotros siempre vivimos esa hegemonía norteamericana, y eso está cambiando, por supuesto, en lo económico, en lo financiero. Por eso se discute la hegemonía del dólar. También está cambiando en lo comercial y en lo productivo. Ya nos acostumbramos a que los productos son chinos, y eso tampoco fue siempre así. Era o alemanes, o ingleses, o norteamericanos. Había aparecido lo japonés allá en la década del 60, y lo considerábamos berreta. Y después vino lo chino, que también arrancó siendo así, y hoy es absolutamente hegemónico. Entonces, lo que quiero decir que ese cambio brutal, es el que marca nuestra época, y hay que tenerlo presente, porque además se combina con algo que no pasó en las anteriores transiciones hegemónicas, que es lo que algunos llaman la tormenta perfecta, ¿no? La combinación de crisis, o las crisis múltiples. No pasó en las anteriores transiciones que haya un debate sobre la crisis ambiental, de que estemos frente
a la eventualidad de un colapso ambiental. Eso es la primera vez en la historia, que el planeta puede objetivamente colapsar. Entonces, eso es un diferencial enorme, pero que no puede separarse de otras crisis, por ejemplo, la que estamos viviendo ahora en relación a la paz. Prefiero siempre poner la paz y no la guerra como referencia. Sí. Para mí, la guerra es la ausencia de paz, por lo tanto, lo que tenemos que poner en el foco siempre es lo que queremos que ocurra, y lo que queremos que ocurra es la paz. También hay una crisis migratoria que se menciona muy poco, y sin embargo es una crisis de un carácter humanitario brutal, y que le cambia la vida, le arruina la vida a millones de personas. Mueren. Nosotros lo vivimos en Uruguay por una crisis, por una migración en una parte política y en otra parte económica, y es desgarrador. Lo que pasa es que nos olvidamos. Lo que significa irse de un país, romper familias, en fin, ir a la incertidumbre, morir, ¿no? Porque en la frontera con Estados Unidos o en el Mediterráneo se muere por migrar. Sí, que en Uruguay aparte muchas veces eso nos queda muy lejos lo que pasa en el resto de América Latina, ¿no? Pensamos más eso en la migración en Europa y no tanto en lo que ocurre ahora en Chile, por ejemplo. Y es brutal, claro, la migración en América Latina y muy mal resuelta. Entonces, y termino con la crisis que yo creo sigue siendo estructural en el mundo y se profundiza, que es la desigualdad, que no es pobreza solamente, desigualdad en el sentido que se concentra la riqueza, y eso es insostenible. Como es insostenible lo ambiental, o es insostenible la guerra, o es insostenible esto de una migración sin control, sin una referencia para poder hacerla bien, porque yo reivindico que la gente se pueda mover en el mundo. Bueno, lo de la desigualdad es insostenible porque nos olvidamos ya, pero es el estallido social en Chile. O sea, no es que Chile fuera pobre. Lo que estaba pasando en Chile es que la gente no bancaba más ver que algunos se llenaban de plata, mientras que el resto, que no necesariamente eran pobres, por eso insisto, esto está pasando en el norte también. Yo escuchaba recién el análisis, los fenómenos de ultraderecha están surgiendo a partir de este elemento, del miedo, pero fundamentalmente de la bronca por ver la desigualdad. Recuerden la crisis del 2008, los indignados en España y todo lo que luego ocurrió. Trump surge con esa lógica. Entonces, la democracia y sobre todo el capitalismo no se está haciendo cargo de algo dramático de esta época, y antes no ocurrió tan dramáticamente, que es la concentración de la riqueza. Nunca hubo tanta plata en el planeta y tan mal repartida. Esta idea de que el 1% tiene la mitad de la riqueza del planeta. El 1%. Es muchísimo. Entonces, ¿por qué hago este hilo de crisis? Porque si ustedes se ponen a pensar, ninguna de estas crisis o de estos asuntos se puede resolver a escala solamente nacional. Son temas globales. Eso lo aprendimos con la pandemia. O sea, nos dimos cuenta que un tema de salud que nunca hubiéramos imaginado que escapaba a los límites del país, ¿no? Uno piensa, bueno, si me pasa algo, voy a la mutualista, tendré más o menos recursos para resolverlo. De golpe ver que un tema tan normalmente doméstico se nos metió en la escuela, en el trabajo, en la casa. Primero arrancó allá en China, lo veíamos y se decía, acá no va a llegar. Y un día nos transformó en una sociedad, precisamente esto que yo estoy diciendo, que estamos en el mismo barco, y que además no se arreglaba, sino se arreglaba en todos lados. Pero claro, el drama fue que cada uno lo quiso arreglar por su cuenta. Entonces ahí andamos corriendo atrás de los laboratorios, haciendo acuerdos que nunca supimos finalmente cuánto costaron. Entonces, ahí viene para mí un asunto central, que es el desafío de esta época de generar una conducción política a esa globalización. La humanidad logró construir un enfoque, esto que llamamos globalización, pero no logró construir una forma de gobernarla. Entonces, tenemos de alguna manera una dinámica en la que los temas son globales, las consecuencias son globales, pero no hay un lugar donde discutimos globalmente cómo encararlo. Y funcionan las fuerzas naturales del mercado, por ejemplo, en el tema de la desigualdad, los ricos, que se llenan cada vez más de plata porque juegan a escala mundial, mientras que las regulaciones, el control político, la capacidad para intervenir sobre eso no es global, es país por país. Nos pasa lo mismo con la pandemia, decía, con los temas de salud, nos pasa lo mismo con los temas ambientales, y en nada de eso es posible encontrar una solución, por lo menos eficaz, si no lo hacemos a escala global. Y países que siempre son los mismos, ¿no? Porque esta discusión que hay sobre el Consejo de Seguridad en la ONU, claro, por ejemplo, ¿no? La posibilidad de cambiarlo, de que entren nuevos integrantes. Sí, en el tema de la guerra es la demostración del fracaso del multilateralismo, de la propia ONU, ¿no? Pero en otros temas es la incapacidad
de tener la escala que tienen los actores. Podría agregar el crimen organizado, que otra cosa que veíamos de lejos, y ahora resulta que hasta tenemos un jugador uruguayo en esa escala que alguien cree que lo vamos a agarrar teniendo políticas nacionales. O sea, otra demostración de esa necesidad de una articulación internacional. Este sujeto anda saltando de país en país, no sabemos dónde, pero solamente una coordinación que ya no es solo de la región, porque las consecuencias de ese crimen organizado, este cargamento, se creen que se iba a vender en América Latina, este que acaban de agarrar. ¿Vieron la diferencia de precio entre decir cuánto vale acá y cuánto? Es que va para allá, va para el norte, porque es donde vale. Entonces, nada de eso se puede resolver solamente. No digo que no haya una tarea a escala nacional, lo que digo es que ya no alcanza. Entonces, el Estado-Nación está quedando incapaz de enfrentar esos desafíos y esas crisis de la globalización. ¿Cómo se responde a eso? No es que de un día para el otro va a aparecer un nuevo orden mundial y por lo tanto una gobernanza, una capacidad de organismos y regulaciones. Eso tiene que ocurrir, pero va a llevar tiempo. El camino intermedio es la creación de bloques regionales. ¿Qué es lo que está pasando? A estas crisis se le está respondiendo con la construcción de grandes bloques regionales que en parte intentan tener una escala para intervenir. Eso lo empezó la Unión Europea hace mucho tiempo, que no fue originalmente con esa razón, sino para evitar seguir matándose después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo entre Francia y Alemania, pero luego lo transformaron en un modelo de inserción internacional, que es, y no era porque fueran países chicos, ¿no? Es porque entendieron que juntándose iban a tener más peso para influir en el mundo. De alguna manera lo hace Estados Unidos. Estados Unidos es un país, pero es una suma de estados, ¿no? Por algo, miren como lo dice el nombre. Y luego además hizo el NAFTA, el TLC con Canadá y México. Ni que hablar que lo hace el sudeste asiático, con China a la cabeza. Lo está haciendo África, con una organización que se llama la Unión Africana, y lo está haciendo bastante mejor que nosotros. Es decir, vamos a la construcción de grandes bloques regionales que van a ser los que finalmente se hagan cargo de ese nuevo orden mundial que todavía está lejos de verse cómo va a ser. Entonces, si eso es así, la pregunta, y vengo a las regiones, ¿qué le va a pasar? ¿Qué va a hacer América Latina? O sea, frente a un diagnóstico de este estilo y una historia que siempre nos ha tenido como colonias, como digamos, una región marginal, ¿qué hacemos para influir en ese nuevo orden? Yo lo primero que digo es que la desintegración es la causa por la cual somos casi inexistentes. Es decir, hemos perdido peso en todos los rubros que ustedes se imaginen, en todos. La desintegración de todo el continente. Claro, sí. Pero particularmente de América Latina. Sí. ¿Qué pasa? Sí, de América Latina. Sí, ¿por qué lo digo? Porque nosotros ya tenemos elementos para poder decir cuál es el costo de la no integración. Se habla mucho, sobre todo porque hay una retórica, ¿no?, cuestionando todo el tiempo lo que significa estar dentro del Mercosur, por ejemplo, ¿no? El famoso asunto de que estamos atrapados, que nunca se ha estudiado el costo de la no integración. Se estudian los costos de la integración, de hacer un acuerdo, pero el costo de la no integración es esto que yo estoy diciendo, la intrascendencia, el subdesarrollo, claro, porque nos deja en el lugar que estamos. Eso que fue durante 10 años, yo le llamo la década perdida, y tiene mucho que ver con el ciclo conservador dentro de la región. Hubo un ciclo que varió según cada país, pero puede estar entre 8 y 10 años, en donde las políticas internacionales de gobiernos conservadores hicieron que esta región fuera más intrascendente. ¿Por qué? Porque se olvidaron de la agenda de integración, disolvieron UNASUR, le dieron muy poca pelota, no hubo reuniones. No estoy hablando solo de organismos y de decisiones, no hubo ni siquiera reuniones. En la pandemia no hubo una sola reunión de los gobiernos de América Latina y particularmente de América del Sur para encarar eso juntos. Entonces, la no integración tiene un costo y el costo es la intrascendencia y por lo tanto la continuidad del subdesarrollo. ¿Cuándo cambia eso? Cuando empieza el cambio de ciclo político. Y básicamente el punto clave es octubre del 2022, del año pasado, con el triunfo del PT y de Lula en Brasil. ¿Por qué? Porque sin Brasil eso no se podía cambiar, pero con Brasil solo no alcanza. Y ese es el momento que estamos viviendo ahora. O sea, sabíamos que con un Brasil fuera del mundo, y esto no fue casual, fue una gran operación interna en Brasil y externa para sacar a Brasil del mundo y que no molestara. Después nos quedamos con la idea de que hubo un impeachment, ¿no?, a Dilma, ¿no? Pero en realidad todo eso fue una gran operación para que Brasil no pesara en el mundo. Fue lo que lograron con Bolsonaro,
Y por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es el cambio radical de eso. Es un Brasil de vuelta en el mundo, probablemente como nunca, más débil, porque tiene muchos problemas internos, pero con un enorme protagonismo porque el mundo es muy distinto que en aquel ciclo progresista anterior. Y por lo tanto, lo decía, tuvimos la oportunidad con Mujica de estar en Brasil la semana pasada, y Lula decía, nunca participamos de tantos ámbitos. Y nos recibían tan bien, porque el contraste con Bolsonaro es tan gigante que en todos lados dicen, menos mal que están ustedes de vuelta. Y no estoy hablando de temas ideológicos, en cualquier plano, salvo la ultraderecha que festeja, por ejemplo, el triunfo en Argentina. Pero si no, lo normal es decir, menos mal que ustedes volvieron. Entonces, volviendo Brasil al mundo, volvió América Latina. Y en eso estamos ahora, que yo digo, no alcanza solo con Brasil, era imposible hacerlo sin Brasil, pero no alcanza, y ahí en ese ciclo, cambio de ciclo progresista, es que tuvimos el triunfo en Chile, de la izquierda, en Colombia, en fin, en Bolivia. Todo eso ha ido creando una condición que hoy nos permite mirar la región desde otro lugar. Lo que pasa que igual en algunos puntos se desfasa, ¿no? Porque ahora tenemos Argentina, Paraguay. Y ahí vengo al 2023, porque esto que dije empezó en el 2022. En el 2023 claramente se pone en cuestión ese cambio de ciclo, porque de 4 elecciones que yo priorizo en el análisis, hay 3 que generan un gobierno conservador. Paraguay, que repite el gobierno clásico del Partido Colorado, no es el mismo, ojo, porque este hombre representa a Cartes, y Abdo Benítez era otra parte del Partido Colorado. Guatemala, que gana un progresista, pero estamos en un lío increíble, otra cosa para conversar un día, ¿no? Cuando gana la izquierda siempre hay líos, cuando gana la derecha, aunque sea por un punto, parece que todo está bien. Ecuador, que es una situación muy compleja porque es un gobierno que va a estar solo 1 año y medio, y el último caso, que es Argentina, que yo digo está por fuera del análisis común. Merece, y ya lo hemos hecho, pero va para largo, porque hay que ver finalmente cuántas de las cosas que se anunciaron y que se dijeron se cumplen, ¿no? Entonces, de 4 hay 3 que de alguna manera tienen un perfil conservador, y solo 1, entonces hay que seguir discutiendo, hay que seguir viendo cómo se constituye esa ecuación política en la región. Lo que sí es verdad, y eso no solo empezó en el 2022, sino que fue el gran año el 2023, es la recuperación del protagonismo de América Latina. O sea, América Latina, y en particular América del Sur, y obviamente en particular Brasil, vuelve a ser un actor relevante en el concierto internacional. Eso cambió de una manera radical, como yo diría nunca. Y comparándolo incluso con el ciclo progresista anterior, es infinitamente superior el nivel de influencia y de participación y de protagonismo que hoy tiene la región, y que vuelve a ser un referente para un montón de discusiones, solo que ocurre en ese contexto que yo decía al principio, de enormes transformaciones. Es decir, es tan dramático lo que está pasando que uno se pregunta a veces si somos capaces de intervenir en un escenario tan complejo a partir de una región con tantas dificultades. Pero para que tengan una idea, si será potente esa agenda, que, por ejemplo, al gobierno brasileño le supone, a Lula en particular, estar la mitad de su tiempo fuera de Brasil. Eso sería inimaginable en otras condiciones, porque la gente tiene esa tentación de decir, no, que se quede acá con todos los problemas que tenemos. Esto es muy importante que se entienda, porque hay una demagogia en general de decir, no, yo me preocupo de los temas de mi país, ¿no? Esto lo hemos escuchado más de una vez, ¿no? Como la pérdida de tiempo, perdemos el tiempo o gasto plata con los viajes. Hay que hacer mucha pedagogía política y enfrentar esa demagogia que a veces también entra en la izquierda, que implica subestimar la importancia de la política internacional. Lo que pasa es que hay que hacer buena política internacional. Entonces, en Brasil hay algunas críticas, sobre todo del sector de Bolsonaro, a esta política de Lula, pero hay una gran comprensión en la sociedad de que se está jugando el destino de Brasil también en eso, que no es algo ajeno. Entonces, eso cambió radicalmente, pero también no solo lo hace Brasil, lo ha hecho Boric, lo ha hecho Petro. Uno escucha a Petro y es un actor internacional bastante más duro que Lula y que Boric, porque tiene ese estilo, además de, lo escuchan el discurso en la COP de Petro, en 3 minutos, es una cosa, no deja títere con cabeza. Entonces, hay como una especie de equipo en la región que se va repartiendo el juego. Tenemos la situación de Venezuela, que va camino a una, digamos, a salir del lugar donde estaba,
ahora aparece un lío que nos obliga a una reflexión en la región sobre cómo atender un potencial conflicto, y yo creo que eso demuestra que empezamos a hacernos cargos de nuestros problemas y no esperamos, hay que sacar a Estados Unidos de ese juego y tiene que ser una solución. Fue muy importante la cumbre en Mercosur de la semana pasada para decir, vamos a tener una política común sobre ese conflicto, sobre ese problema. Por supuesto, el ingreso de Bolivia al Mercosur es clave. Entonces, están pasando cosas y hay un protagonismo, repito, que no es solo de Brasil. Y hay un escenario. América Latina se sienta a discutir con la Unión Europea, acuérdense, al comienzo de ese año fue la reunión Unión Europea-CELAC, aparece luego la reunión de los BRICS, Brasil lo va a presidir el año que viene, el G20, la COP reciente, donde hay un protagonismo enorme, y una COP, no la próxima, sino la siguiente, viene a nuestra región. Por eso es tan importante la reunión de la Amazonia, donde los países que componen esa cuenca se juntan, pero eso es un tema de toda América del Sur, aunque no estemos mismos en la Amazonia, es muy importante que tengamos una visión. Por supuesto, la reunión del Mercosur, y acá paro un minuto porque Mercosur, tal como fue la reunión de la semana pasada y aquella reunión de retiro, ¿se acuerdan? Sí, claro. Donde convocó Lula a una conversación más política, por eso tenía un nombre tan particular. Quedó una hoja de ruta que se llama el Consenso de Brasilia, lo toma ahora, le toca presidir ese proceso a Boric, y Boric está en una actitud de decir, vamos a intentar crear cosas nuevas, generar una nueva realidad, y la engancho inmediatamente con la cumbre del Mercosur y con una reunión clave que fue la semana pasada de los bancos de la región. Para que tengan una idea, se creó un fondo para la integración regional de 10.000 millones de dólares, entre la CAF, el BID, Fonplata y el BNDES, que es el Banco de Desarrollo de Brasil. 10.000 millones de dólares puestos para la integración, no para políticas nacionales. Entonces, si hay recursos y hay voluntad política, lo que deberíamos ver el año que viene, y ese es el gran desafío, es un avance en la integración concreta. Así como estoy diciendo que hay un crecimiento de protagonismo, lo que tiene que pasar ahora es que pasen cosas aquí, en la región, que la gente la vea. Eso que dice Mujica, de que si no hay pueblo atrás, no hay integración que penetre en la sociedad, nadie la defiende. Y cuando viene un gobierno conservador, la tira para atrás, como nos pasó con UNASUR. Tenemos que aprender de eso. Por eso también la próxima etapa tiene que ser más plural. Tiene que permitir que haya gobiernos de muy distinto tipo, sosteniendo una estrategia larga. Por supuesto, los límites pueden ser discusiones como con Argentina, ¿no? O sea, no, hay que ver. Pero está claro que vamos a un año en donde lo que se precisan son concreciones. Y es ahí donde ubico el problema más grande de la política exterior uruguaya, que es con lo que quiero terminar. Porque en realidad, ese proceso encuentra al gobierno uruguayo ya no solo en una actitud conservadora. Y voy a decir algo que es polémico, porque yo he escuchado mucho hablar de que este gobierno no tiene rumbo, ¿no? Y me voy a referir ahora solo a la parte de que puedo opinar, que es la política exterior. Yo creo que es un error decir eso. Porque el gobierno tiene rumbo. Tiene rumbo en general y en particular con la política exterior. El rumbo de la política exterior tiene ganadores y perdedores y favorece a algunos sectores. Por ejemplo, a los maya oro. Entonces, para mí eso es un rumbo. Porque el rumbo significa, en este caso, que sigamos haciendo lo mismo. Seguir haciendo lo mismo significa que no vamos a cambiar la matriz productiva. Entonces, que la política exterior favorece a los que ya tienen poder hoy, que son sobre todo el agronegocio. O sea, que seamos un país productor de materias primas y básicamente consumidor de agua dulce. Porque si ustedes observan los 5 productos más importantes que exporta Uruguay, celulosa, arroz, carne, lácteos y soja. Son todos productos que se tragan el agua dulce. Que ahí la oposición tiene todo un desafío, ¿no? Sí. Que digo que no es seguro que lo vaya a revertir. Pero es que hay cosas de estas que también fueron muy polémicas en el ciclo progresista. Entonces, lo que digo es que eso caracteriza a la política internacional como una política internacional conservadora, porque mantiene, no cambia nada en este sentido, y mantiene una matriz productiva y por lo tanto una forma de distribución de la riqueza que básicamente beneficia a algunos. Y yo, por eso digo, hay un rumbo y hay ganadores y hay perdedores. Lo que pasa es que nos cuesta en general verlo en política internacional, porque lo vemos muy claro en política económica, en otras cosas, pero cuando lo vemos en política internacional, esta es la interpretación que yo tengo. Este gobierno no quiere cambiar la forma de inserción internacional de Uruguay, al contrario, y ahí para mí viene el cambio entre conservador y reaccionario. ¿Por qué uso un término que parece tan duro, pero es bastante lógico pensarlo de esta manera? Era conservador hasta un momento,
la política internacional, pero cuando empieza a actuar en contra de ciertas cosas, empieza a ser reaccionario, porque reacciona a... O sea, el gobierno uruguayo, la política exterior del gobierno uruguayo, en vez de sumarse a ese cambio que se produce a partir del año pasado, empieza a reaccionar en contra. Entonces, en vez de decir, vamos a fortalecer la integración, vamos a fortalecer las posiciones comunes, empieza a decir, no, queremos hacer un acuerdo bilateral con China, queremos que nos dejen, que nos suelten la mano. Contrapelo. Exacto, eso es reaccionario, ¿no? Sé que el término suena duro, pero es reacción a. ¿Reacción a qué? A un momento en el que podemos estar cambiando la ubicación de América Latina en el mundo. ¿Qué hace la política exterior uruguaya? De alguna manera boicotea, frena, tranca, cuestiona esa estrategia con el argumento de que nos dejen en libertad. Y si yo dije hace un rato que este mundo se va a organizar en el futuro a partir de bloques, esa estrategia es muy peligrosa, porque afecta a la región, no nos afecta solo a nosotros. Para la región no es cualquier cosa que un país diga, queremos negociar por nuestra cuenta, sistemáticamente, como lo dice el gobierno uruguayo. Entonces, me importa esto porque lo relaciono bastante a lo que acabamos de escuchar, ¿no? Porque otro componente que hace reaccionaria esta política exterior es el desprestigio. Es decir, Uruguay no solamente tiene posiciones que no acumulan a ese nuevo proceso de fortalecimiento de la región en el mundo, no solamente genera imágenes fantasiosas de cosas que no podemos hacer solos, el TLC con China es el más claro, pero podemos nombrar varios, por ejemplo, un acuerdo con Europa, o cualquier otra lógica en que Uruguay quiera cortarse solo, sino que desde hace un tiempo empieza a desandar cuestiones que son históricas en la política exterior uruguaya, no solo en relación al periodo progresista, Estoy hablando de 50, 60 años, salvo el capítulo de la dictadura, que es un país, por ejemplo, que siempre tuvo posiciones muy claras con respecto a los temas de la guerra, y que ahora se está absteniendo, y todos los antecedentes que uno puede mirar muestran que Uruguay nunca hacía eso. Y es un error decir que no, porque no está la referencia a el ataque de Hamás. Pero por favor, que ese ataque fue condenado de manera unánime, no cabe duda. Pero hay una pasividad en la política exterior uruguaya con respecto a esto, porque es como simplemente explicar por qué. Y es tan evidente que hay un lobby y una necesidad del gobierno de seguir teniendo rumbo, y ahí tiene rumbo. No es que con esa posición no tenga un rumbo. Tiene el rumbo de los que le están diciendo, ni se te ocurra votar para que se plantee un alto al fuego. Bueno, y ahí justamente hubo una diferencia entre la postura de América Latina, que vota dividida, ¿no? Porque sí. Argentina también tiene una postura muy cuestionable, y lo que pasa con África. Total, sí, por eso vamos a tener un escenario, por eso yo digo que el año que viene es clave, porque por un lado vamos a tener que discutir los mismos temas, estos que yo planteé en la escala global. Vamos a tener que ir viendo cómo termina la ecuación de ese cambio político en la región, y el país que nos toca vivir, que va siempre más despacito, ¿no? Esto de suavemente ondulante. ¿Se dan cuenta que somos el final de esas elecciones? O sea, el año que viene le toca a Uruguay ver si ese cambio de ciclo político también se verifica aquí. Yo agrego, y esto es mi último comentario para cerrar el año, es tan evidente la necesidad de cambio en Uruguay, es tan dramáticamente necesaria, no solo para la vida de las y los uruguayos. Mi planteo acá es evidente que nosotros necesitamos un cambio de la orientación política de este país, en materia social, en materia económica, no porque haya un drama, porque me parece que sería un error decir que estamos en una situación de crisis, no lo estamos, pero hay elementos que demuestran que vamos hacia un camino muy equivocado. Algunas de las cosas que se dijeron en el panel anterior tienen que ver con la profundidad de la propia estabilidad de la democracia, la credibilidad. Yo soy de los que dice que Uruguay no está vacunado. Puede aparecer un Milei a la uruguaya en cualquier momento, porque el desprestigio de la política es un asunto que permea. La influencia argentina va a ser muy grande, lo fue siempre y lo va a ser en este año, en donde además tenemos elecciones. Pero trayendo mi punto, que es la política internacional, quizás es donde estamos corriendo más riesgos. Porque tenemos un gobierno que no tiene problema en ser una especie de kamikaze en este sentido. Y que además, por eso la catalogo de reaccionaria, está teniendo una política que impacta de manera muy negativa en un momento clave para la región.
Y nosotros podíamos estar en el lugar inverso, siendo quienes capitalizáramos esa nueva situación, porque Uruguay además es un país sede. Uruguay es la imagen de la integración. Tiene al ADI desde la década del 60, tiene el edificio, digamos, la sede del Mercosur. Podríamos estar siendo quienes... Tenemos la sede de la CAF, es el local que está casi vacío, ahí cerquita de la Rambla, acá atrás del edificio de la Torre Ejecutiva. Frente a Cinemateca. Imagine, sí, y Cinemateca y Funfun. Ahí podría estar este fondo que se acaba de crear para la integración regional. Y podríamos entonces ser una punta de lanza de la integración regional, y estamos siendo lo contrario. Entonces, hay una necesidad enorme de cambio de la política internacional uruguaya para que ocupemos el lugar que siempre ocupamos, no solo en un periodo particular. Siempre fuimos un país de integración, de articulación de la región, hay mucho prestigio, más allá del tamaño, y eso es lo que nos estamos perdiendo. Entonces, el año que viene es clave, ojalá se llene de debate de política internacional la campaña, necesitamos que la gente se haga cargo de la política internacional, no es un problema solo de la Cancillería, por suerte, porque con esta Cancillería que tenemos, un día hay que tratar de ver cómo se hace una política internacional distinta, que no es solamente cambiando un ministro de Relaciones Exteriores. Debería haber una transformación mucho más profunda de cómo se piensa y cómo se ejecuta la política internacional, que cada vez es más transversal, que requiere quizá de un ámbito que discuta en cada uno de los ministerios qué parte de esa política pública se tiene que hacer como política internacional, y no simplemente en esa imagen de que unos señores de corbata, casi todos varones, que hablan varios idiomas y tienen 2 apellidos y que saben mucho de cócteles y cómo se ponen los cubiertos en una mesa, esa imagen que hay ha contribuido a que la gente crea que la política internacional es algo superfluo, que no importa demasiado, y sin embargo nos va la vida, no solamente como país, sino como región, y la política exterior actual nos está impidiendo capitalizar un momento clave, y peor aún, estamos, por eso digo reaccionaria, haciéndole mucho daño a esa oportunidad. Eso es lo que tenemos que cambiar, y el año que viene, no digo que esté anunciando las próximas columnas, pero va a ser un año clave para esto, entre otras cosas porque tenemos elección en nuestro país, y ojalá una parte de la discusión sea el balance de la política internacional de este gobierno para ver qué tenemos que hacer en una nueva etapa. Álvaro Padrón, muchas gracias por este balance, y nos vamos a estar viendo. Sí. Gracias por este año, digamos, no, cierre de año. A ustedes por poner este micrófono siempre al servicio de algo que no es muy popular, pero que, bueno, espero que ahora el perro venga a masticar un poquito más este asunto de la posición de Uruguay en la ONU. Y lo iremos haciendo más popular también. El humor es una de las formas claves para que la gente tome ciertos temas que en general parecen súper ajenos y medio aburridos. Yo no soy un experto, soy un divulgador en este tema, la verdad que lo digo con toda sinceridad. Me parece que una de las claves es hablar más simple. Las cosas que pasa en economía, por suerte en economía se ha cambiado mucho eso, pero en política internacional llenar de siglas, llenar de cosas raras, hacer creer que es un tema difícil solo para expertos, es un gran verso. Entonces, con un poco de humor, seguro que eso va a cambiar. Muchas gracias, Un Álvaro. fuerte abrazo.